agradecido a Dios por darme la oportunidad, ¿no?, de compartir una palabra con todos ustedes y gracias a ustedes por estar aquí. Los versículos que he tomado, el versículo que he tomado hoy, digamos, como raíz, ¿no?, de este sermón, forman parte de lo que conocemos en las Escrituras como el Sermón del Monte. Como el Sermón del Monte, que va desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 de Mateo, por si alguien no lo sabe. Y eso es esos tres capítulos en su conjunto lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y para entrar un poco en contexto, debemos reconocer que el Sermón del Monte está dirigido a los discípulos de Cristo. Y a través de ellos a toda la Iglesia de Cristo, a través de ellos a todos nosotros. Si leemos ahí en Mateo, en el capítulo 5, el versículo 1 y el verso 2, dice la palabra del Señor, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba. ¿A quién? A sus discípulos. Entonces vemos cómo va dirigida a sus discípulos, y a través de ellos a nosotros, a todos nosotros, a la Iglesia de Cristo. Entonces, vemos cómo comienza en el capítulo 5 con la bienaventuranza y seguidamente continúa con el versículo que nosotros vamos a abrazar en este sermón sobre la sal de la tierra. Después nuestro Señor Jesucristo continúa enseñando de que Él no ha venido a suspender, no ha venido a dejar sin vigor la ley y los profetas, sino todo lo contrario, Él ha venido a cumplir. Él es el cumplimiento de todo lo que los profetas y las Sagradas Escrituras nos habían hablado con anterioridad. Jesucristo no sustituye, Jesucristo no altera y tampoco anula los mandamientos anteriores. Lo que Él hace es establecer en su enseñanza el verdadero propósito, su verdadera intención, y lo cumple en su vida de obediencia al Padre. Nadie podía dar ese cumplimiento, nadie, solamente el mismo Rey que se encarnó y que lo cumplió perfectamente. Cristo, el Rey de Gloria. Necesitábamos ese gran profeta que fuera ungido para recibir y para declarar la palabra. Necesitábamos ese sacerdote que fuera ungido para ser un mediador entre Dios y los hombres. Y necesitábamos ese gran rey que fuera ungido para gobernar y para tener todo dominio. Y en Jesucristo se revela todo eso. En Jesucristo se cumple todo eso. Él es santo, Él es perfecto y Él es sin contaminación, mi hermano. Él es maravilloso. Y ahora vayamos a ese versículo escogido del sermón y lo voy a leer otra vez. Dice Mateo 5:13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Voy a orar. Padre Santo, Señor, te doy las gracias, mi Dios, por tu misericordia y por esa fidelidad, Señor, que tú demuestras cada día con tus hijos, Padre. Gracias, Dios mío, por mis hermanos, Señor. Gracias por este ministerio, por esta iglesia. Oh, Padre, somos débiles, Señor, y necesitamos de ti todos los días. Porque sin ti, Señor, nosotros no somos nada. Sin ti, Señor, no valemos nada. Señor, el sentido de la vida es conocerte a ti. El sentido de la vida, Señor, es agradarte a ti, adorarte a ti, glorificar tu nombre, mi Dios. Padre, bendícenos, Señor, y que nuestros corazones, Señor, estén preparados, Señor, por si tenemos que ser exhortados, enseñados, corregidos. Oh Dios mío, que tu Espíritu Santo sea el que tome el control, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Cristo
aquí comienza a describir en este versículo cómo somos los cristianos con relación con el mundo, en relación con el mundo. Y podemos ver aquí, en este versículo, podemos ver un punto importante, y es cómo el ser sal, como dice aquí, sois la sal de la tierra. El ser sal no es una sugerencia, mi hermano. No es ninguna sugerencia que nos esté sugiriendo Jesucristo. Él nos está diciendo que somos sal. No nos está diciendo que éramos sal ni que seremos sal, sino que somos sal ahora. Igualmente nos dice que somos luz unos versículos más abajo. Y en Tesalonicenses, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5 y en el verso 5, ahí podemos leer, dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos, mi hermano. No seremos, no fuimos y ahora no somos. Somos, en presente. Pero yo hoy me quiero centrar solamente en este verso, en el de Mateo 5:13. Y muchas veces nosotros, hermanos, incluso cuando hablamos con los mismos hermanos de la iglesia, decimos, hermano, tenemos que ser sal, o hermano, debemos ser sal. Pero hermano, no debemos, es que ya somos sal y somos luz. No es una opción ni es un llamado a que debemos serlo. No es un llamado de Dios a que debemos serlo. Es una categoría que tenemos como cristianos. Es una posición, un rango, mi hermano. Un rango que todo creyente tiene en este mundo. Que todo verdadero creyente, todo hijo de Dios tiene en este mundo. Somos sal de la tierra. Si somos hijos de Dios, si somos discípulos de Cristo, si hemos sido regenerados, si hemos sido nacidos de nuevo, si el Espíritu Santo ha venido a morar dentro de nosotros, Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo nos está diciendo que somos sal. Eres sal, mi hermano. Eres sal, mi hermana. Y hermano, en el mundo antiguo, esa sal era muy preciada. En el mundo antiguo, leía de un comentarista que los griegos la llamaban sal, la sal divina. Y era muy preciada porque también la palabra salario, por ejemplo, ¿no? Viene de sal. Qué importancia, ¿no? Tenía la sal. Mi hermano, aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, nos está diciendo algo que deberíamos realmente analizar con muchísimo cuidado y con mucho temor reverente hacia Dios. Somos sal de la tierra y esto es una definición de cada creyente. Es decir, tú te defines, una definición tuya es que eres sal de la tierra. Igual que la Biblia nos dice que somos hijos de Dios, igual que la Biblia nos dice que somos el pueblo de Dios, la Biblia te dice que eres sal. Jesucristo te dice que eres sal. La palabra de Dios te dice que eres sal. Ahora, la pregunta que nosotros debemos hacernos no es si somos o si no somos sal, porque somos, ni éramos ni seremos. Somos sal si somos cristianos. La pregunta es, ¿estamos ejerciendo nuestra labor como sal que somos? ¿Estamos ejerciendo nuestra labor? ¿Estamos actuando como sal que somos? Porque igual que un esposo es la cabeza del hogar, pero quizás no actúa como tal, o igual que un padre es padre, ¿no? Pero quizás está ausente o no actúa como padre, pero no deja de ser padre, sigue siendo padre. También nosotros podemos ser cristianos, tú puedes ser cristiano y ser sal de la tierra y ser luz del mundo, pero no estar ejerciendo como debes hacerlo. Pero si de verdad estamos en Cristo, somos sal y somos luz. Si de verdad estás en Cristo, mi hermano, tu vida ha sido transformada y continúa dando frutos todos los días de una forma progresiva. Es una transformación progresiva. Porque hay una transformación puntual, que es en el momento que el Espíritu Santo te sella, que el Espíritu Santo hace la obra regeneradora en tu vida por obra del Espíritu, de Jesucristo, la cruz del Calvario y su resurrección. Y viene a morar en ti y pasas de muerte a vida,
en esa transformación puntual de ser un muerto podrido en tus delitos y pecados a ser una nueva criatura, a ser regenerado, a ser nuevo, a estar vivo. De hecho, Dios ha quitado el corazón que tenía de piedra y ha puesto un corazón de carne. Y luego también hay una transformación progresiva que va poco a poco, que va progresivamente santificándote, que va progresivamente conformándote al carácter de Jesucristo y cambiando todas esas áreas de tu vida en la que quizás no estás tan bien, en la que quizás no estás mostrando el carácter de Cristo como debes mostrarlo, en la que quizás no estás ejerciendo como sal de la tierra. Vas cambiando progresivamente y vas llevándote, el Espíritu Santo te va llevando a una vida cada vez más y más y más piadosa, a una vida más santa, a una vida más entregada, a una vida lleno más del conocimiento de Dios, mi hermano. Si miramos ahí en Corintios, en Primera de Corintios, en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 1 al 4, dice la palabra, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Somos extranjeros en esta tierra, mi hermano, somos peregrinos. Estamos en el mundo, pero nosotros no somos como el mundo. Pablo contrasta entre la diferencia que hay entre personas espirituales y la diferencia que pueden, personas espirituales que pueden entender esas cosas espirituales y las personas que aún son dominadas por la carne, por las cosas del mundo. Y para Pablo la carne es más que una simple sustancia física. Para Pablo la carne es la naturaleza humana separada de Dios. Es esa línea que nos lleva al pecado, es el puente que nos lleva al pecado, la carne, hermano. Y aquí el apóstol Pablo está acusando a los corintios. Aquí el apóstol Pablo está exhortándolo, está diciéndole que todavía están en esa etapa física, que no han madurado. Lo está acusando, ¿no? Y le está diciendo que no han avanzado todavía, que siguen, que siendo sal de la tierra, porque son sal de la tierra, siendo luz del mundo, siguen sufriendo ese dominio de la carne en sus vidas. Pablo les está diciendo que tienen que hablarles como a mundanos, siendo espirituales por el comportamiento que ellos están teniendo. Ahora, ¿qué comportamiento estamos teniendo nosotros, mi hermano? Somos sal de la tierra. ¿Qué comportamiento estamos teniendo? ¿Lo estamos haciendo bien como sal de la tierra? ¿Como luz del mundo? Pero antes de profundizar en esta idea, ¿no? Y en estas preguntas, vamos a responder ¿para qué sirve la sal? Y yo, en mi estudio, estuve mirando, ¿no? varias interpretaciones, varias posturas, ¿no? Posiciones acerca de esto, de para qué sirve la sal dentro del cristianismo, ¿no? Y la interpretación que le da. Y yo he tomado las 4 que he visto que más peso tienen, que más se mueven, ¿no? entre el cristianismo. Y yo voy a hablar un poquito, voy a exponer estas 4 y yo personalmente voy a decir por la que yo me posiciono, por la que yo creo que realmente Cristo está haciendo referencia aquí en este versículo. La primera es que sirve para dar sabor a las cosas. Y esto es verdad, ¿no? De hecho, los alimentos sin sal son insípidos, ¿no? Están malos, ¿no? Son muy desagradables, incluso son desagradables al paladar. Por lo menos para mí. Yo no soy capaz de comer sin sal. Puedo comer con poquita, pero tengo que tener sal. Y muchos se posicionan en que Cristo quería ilustrar esa referencia con que somos sal de la tierra. Que el cristianismo verdadero es a la vida lo que la sal es a la comida. Es decir,
que el cristianismo le da sabor al mundo, ¿vale? Pero yo no me posiciono mucho aquí. Yo no me posiciono porque el versículo continúa diciendo, si la sal se desvaneciere, otras versiones dice, si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada y pisoteada, dicen algunas versiones, por los hombres. Y para mí personalmente, eso es complicado, es difícil de entender, porque una vez que el compuesto químico se ha formado, una vez que ese cloruro de sodio, creo que es, ¿no? Cloruro de sodio, se ha formado, la sal no pierde su sabor, la sal no pierde esa salinidad. Así que yo no creo que Jesús se estuviera refiriendo aquí a que la Iglesia somos los que le damos el sabor al mundo. La segunda postura, la segunda interpretación, es que la sal sirve para curar. Y hay personas que sostienen que en tiempos antiguos la sal tenía propiedades curativas. Y bueno, puede ser. Yo personalmente lo desconozco, pero puede ser. Dicen que las heridas cicatrizan más rápido si te echas sal. En fin, yo no me voy a echar sal en una herida. ¿Vale? Así que hay muchos que sostienen esa interpretación y que piensan que la Iglesia está para sanar cosas que están mal en el mundo. Bien, es respetable, porque todo es respetable, ¿no? Pero yo tampoco sostengo ni me posiciono en que Jesús se estuviera refiriendo a eso. Y hay una tercera, ¿no? Y es en que la sal se conecta con la pureza. Imagino que eso se debe, ¿no?, a esa blancura resplandeciente que tiene la sal. He leído que los latinos, y aquí hay muchos latinos, para la gloria de Dios. Bueno, los españoles también somos latinos, ¿no? Y bueno, pero que vosotros lo sabréis mejor que yo, los latinos, he leído, que decían que la sal era lo más puro. Y era lo más puro porque procedía de las cosas más puras, que son el sol y el mar. En cierto sentido, podemos llegar a esa conclusión nosotros. En este pasaje, en este versículo, podemos llegar a esa conclusión de que si el cristiano es la sal de la tierra, debe ser ese ejemplo de pureza para los demás, debe ser ese ejemplo de pureza para el mundo, ¿no? El cristianismo tenemos que dar ejemplo. Y hoy día vemos el mundo que está lleno de impureza, ¿no? Lleno de inmundicia. El mundo ha bajado mucho ese nivel de honradez. El mundo ha bajado mucho el nivel de responsabilidad. Ha bajado el nivel del amor por los demás, por el prójimo. Hay una frialdad tremenda, hermano, en el mundo. Hay, pues como nos han enseñado, ¿no?, en la rama reformada, ¿no?, hay una corrupción radical, una depravación total, ¿verdad? Y la inmundicia, el problema de la inmundicia es que es muy contagiosa, incluso para nosotros los cristianos. La inmundicia, y en cambio la santidad no se nos va a pegar. ¿Sí? Por mucho que vengamos a la iglesia porque el hermano sea más santo, podremos aparentar una vida piadosa, pero si nosotros no pasamos tiempo con el Señor, si el Señor no es quien hace eso, nosotros no vamos a ser más santos, no se nos va a pegar. Pero la inmundicia, en cambio, sí. Y yo escuchaba hace un tiempo una ilustración de un pastor, creo que era de Sugel Michelin, que quería explicar, ¿no? Explicaba cómo eso, ¿no?, cómo la inmundicia era altamente contagiosa, cómo se contagiaba si tú participabas del mundo, si tú te mezclabas con el mundo, en las cosas del mundo. Y ponía esta ilustración, ¿no?, que la ilustración de 6 huevos para hacer una tortilla. Y de esos 6 huevos, 5 huevos estaban sanos y un huevo estaba podrido. Y claro, tú coges esos 5 huevos para hacer la tortilla y haces la mezcla, pero si tú le añades el huevo que está podrido, la mezcla se echa a perder, ya no sirve para tirarla. Pero en cambio el huevo podrido no se va a volver bueno, ¿no? Entonces, si nosotros participamos, nos mezclamos con la inmundicia, con lo podrido, nos vamos a contaminar nosotros. Ningún cristiano verdadero se puede permitir el lujo
de contagiarse del mundo. Ninguno. Pero tampoco nos podemos retirar del mundo, ¿verdad, mi hermano? Tampoco podemos apartarnos. Como dice Santiago 1, el verso 27 dice: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo. No nos podemos retirar del mundo, no nos podemos apartar en una burbuja nosotros solos, no podemos, pero sí podemos guardarnos sin mancha, hermano. Sí podemos guardarnos sin mancha. Y eso es lo que debemos hacer como cristianos verdaderos que somos, como sal, como cristianos, como hijos de Dios, como nuevas criaturas. Es lo que debemos hacer. Debemos buscar día tras día el vivir más en santidad. Porque sabemos que eso es agradable a nuestro Padre, sabemos que eso es lo que a Dios le agrada. Y de hecho, como verdaderos creyentes que nosotros somos, eso es lo que nosotros deseamos también. Eso es lo que nosotros tenemos que desear también. Si tú eres un cristiano, si tú eres nueva criatura en Cristo Jesús, tú debes desear eso también. Disfrutamos haciendo la voluntad de Dios. Disfrutamos agradando a nuestro Padre Celestial. Porque dentro de la iglesia hay muchos que obedecen a Dios, pero lo obedecen por obligación, no porque lo deseen, no porque se gocen con ello, no porque disfruten. Lo hacen por obligación y la iglesia está llena de personas así. En su interior realmente desean hacer otras cosas y no disfrutan agradando al Padre. Aunque pasen la vida dentro de una iglesia, hermanos, hay muchos que hacen las cosas obligados. Hay muchos que hay que empujarlos y que se les nota que lo hacen sin ganas. Lo hacen obligados. Tratan de cumplir con los mandatos de Dios, pero a regañadientes en su corazón. Porque realmente no lo desean, hermano. Eso es porque realmente no lo desean. Porque no tienen pasión por Cristo. Porque no tienen pasión por la palabra. Porque no tienen pasión por la esposa de Cristo, por la iglesia. Pero el verdadero Hijo de Dios realmente lo hace porque lo desea. El verdadero Hijo de Dios en Cristo desea obedecer a su Padre. El verdadero Hijo de Dios, Él quiere cumplir su ley porque lo desea, porque lo disfruta. Porque nosotros, hermanos, un creyente disfruta no mintiendo. Un creyente disfruta no robando. No todo lo contrario, ¿no? No es una obligación, no nos cuesta. Un cristiano disfruta orando. Un verdadero cristiano disfruta leyendo la Biblia. Hermanos, disfrutamos y deseamos ser santos porque nuestro Padre es santo. Y lo disfrutamos y lo deseamos. Vendrán momentos difíciles. Nos podremos desviar un poquito. Podremos dar pasos para adelante, un pasito para atrás, pero siempre vamos a andar en la línea que tenemos que ir. Siempre vamos a avanzar, no nos vamos a estancar. No vas a estar 30 años en el mismo lugar. No vas a estar 30 años en una iglesia y no vas a crecer espiritualmente. Es imposible, porque has sido regenerado, porque eres sal de la tierra, hermano. Disfrutamos y deseamos ser santos, porque nuestro Padre es santo. Y ahora la cuarta posición, ¿no? La cuarta interpretación, en esta es la que yo personalmente me posiciono, y en esta es la que yo creo, de hecho creo que es la postura más generalizada entre los creyentes, entre los cristianos, entre los verdaderos creyentes y piadosos del Señor. Y es que la sal preserva. La sal preserva. En la antigüedad y hoy en día, ¿no? En la antigüedad y hoy en día, también en muchos lugares y en muchas recetas, la sal se utiliza para preservar alimentos. Carnes y pescados son preservados durante un tiempo por la sal. Antiguamente, un barco cuando llevaba el pescado y lo transportaba hacia otro lugar y pasaba un tiempo, ¿no?, que hacían cubrirlo con sal para que se preservara. Entonces la idea que yo aquí veo, que Jesús nos está transmitiendo, que Jesús
nos quiere transmitir a través de este versículo de que somos sal de la tierra, es de que la Iglesia evita que el mundo se pudra de una manera más rápida. Ahora, si yo tengo aquí un trozo de pescado y yo lo cubro totalmente con sal, le echo un montón de sal encima, finalmente el pescado se va a terminar pudriendo, pero va a tardar, ¿no? Lo va a preservar durante un tiempo, pero finalmente se va a pudrir. Va a tardar más, pero al final el pescado se pudre. Y si nosotros nos ponemos a pensar, si nos ponemos, y sobre todo los que tenemos más años, si nos ponemos a pensar, yo, por ejemplo, yo recuerdo mi infancia y todo estaba bastante más puro. Y tampoco estoy hablando de hace mucho más, estoy hablando de 30 años atrás y estaba todo muchísimo más puro. Yo recuerdo, de hecho es que en un intervalo de 30 años, a paso agigantado, esto ha dado un cambio tremendo, ¿no? Y yo recuerdo que los niños respetábamos a las personas mayores, por ejemplo, que los niños respetábamos a los profesores. Yo recuerdo mi colegio, ¿no? Recuerdo a don Alfonso de tercero de EGB, que lo llamaba don Alfonso. Yo recuerdo a don Enrique de quinto de EGB, que lo llamaba don Enrique. Y me decía algo y yo le obedecía. Y le hablaba de usted. Recuerdo a doña Isabel, recuerdo a la señorita María Jesús de primaria, desde niño ya le llamaba señorita. Es decir, eso se ha perdido totalmente. Ya no se respeta a las autoridades tampoco. No se respeta a la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado. Ahí se está pudriendo. Hay una contaminación tan grande y a paso agigantado. Antes, recuerdo yo también, el honrar a tu familia, eso era súper importante. Estaba por encima de cualquier circunstancia. Y yo con 13 años también recuerdo que yo con 13 años lo que hacía era jugar a las canicas, jugar al fútbol y poco más, ¿no? Y no había el nivel de inmoralidad sexual que hay ahora. El que se drogaba era un perdido. Y ahora, en cambio, el perdido es el que no se droga. Como no va a la onda, como no lleva el mismo rollo, ese es el que está perdido. Para el mundo, para la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? El que no va a la discoteca, no sé, un cortarrollos, ¿no? Es un aburrido porque no está participando de esos vicios, de esos placeres. El que no se emborracha en Nochevieja, ¿a qué sale, no? No salga, ¿no? Ahora en estas fechas que vienen por ahí, que se quede en casa, qué aburrido. Si está en el trabajo, ¿no? Si está en el trabajo, eso a mí me ha pasado, si estoy en el trabajo y están todos los compañeros, ¿no? Que miran a la típica chica, a la típica mujer con curvas, y tú no lo haces, ya es el rarito. Hasta seguro que le gustan los hombres. Bueno, el mundo se pudre, hermano. El mundo se está pudriendo. Y a paso agigantado. A lo bueno lo están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. El mundo se pudre y nosotros somos los que preservamos. Porque somos sal de la tierra, mi hermano. Mamá. Eres sal, mi hermano. Eres sal, mi hermana. En medio de este mundo depravado, como hemos dicho, este mundo corrupto, nosotros somos ese grupo de personas que buscamos agradar a Dios. En medio de este mundo de corrupción, de pudredumbre, de putrefacción, ¿no? Se dice así. Somos un grupo de personas que hemos mirado a la cruz y que hemos creído. Hemos creído para la gloria de Cristo. Él murió por nosotros y ha resucitado y ahora nosotros somos sal de esta tierra porque preservamos esa pureza. Y ahora nosotros preservamos ese carácter que el mundo jamás va a tener. Porque un marido cristiano respeta a su esposa y la ama. Porque un hijo cristiano honra a sus padres y los ama. Porque los hijos cristianos honran a sus padres. Y porque los hijos de Dios amamos a Cristo sin haberlo visto. Sin haberlo visto, lo amamos. Y qué hermoso será cuando lo veamos. Qué hermoso será cuando lo veamos, si lo amamos sin verlo. Qué maravilloso será ese momento. Porque todo es para Él, todo
Todo es por Él y todo viene de Él. En este sentido, mi hermano, en este sentido somos sal de la tierra. En que un mundo anticristo la Iglesia está preservando. En que en un mundo anticristo la Iglesia está resistiendo. Estamos siendo ahí una barrera, ¿no? Ahí preservando, aguantando el carácter de Cristo, queriendo ser más como Él, queriendo mostrar al mundo que hay algo que es lo más importante y que es el amor de Cristo. La Iglesia resiste. En medio del caos aún vemos familias dentro de la Iglesia, familias ordenadas. Eso es preservar valores, principios. En medio de familias podridas, las familias cristianas son las que conservan las familias como Dios quiere. En medio de hombres y mujeres pudriéndose en el mundo, vosotros sois quien conserváis esos valores de hombres y mujeres de Dios. En medio de una juventud podrida, una juventud que está muerta, hermano, una juventud corrupta, enferma, que con 10 años se drogan, si no antes. Escuchaba hace bien poco a un pastor que contaba que había estado, no sé si en alguna charla de estas de drogadicción, ¿no? Y como un drogadicto le decía que era drogadicto desde los 6 años, hermano, desde los 6 años. Y el pastor flipaba, el pastor decía, ¿y cómo puede ser eso? ¿Y sabe lo que le respondía? A mí se me ponían los pelos de punta al escucharlo. Sus padres se la inyectaban. Sus padres le hicieron un drogadicto con 6 años. Y esta juventud ahora, con 13 años, están teniendo, si no antes, sexo desenfrenado. Pero los jóvenes de Cristo aún honran a sus padres y aún honran a Dios y preservan y se reservan para ese hermoso día de su matrimonio. Un cristiano verdadero se reserva, preserva. Es sal de la tierra. Se ve a Cristo en medio de un mundo podrido, se ve a Cristo y se glorifica a Cristo en cada uno de nosotros, mi hermano. Porque nada importa, porque solo es Cristo, porque Él es lo importante, porque todo es para Él, porque todo es para su gloria. Sabemos que somos, que no éramos ni seremos, sino que somos sal de la tierra, en presente, ahora. Pero ahora la pregunta que nos hacemos es, ¿cómo ejercemos nuestra labor como sal que somos, ¿no? ¿Cómo ejercemos nuestra labor? ¿Cómo actuamos? Bien, si leemos el Sermón del Monte desde el capítulo 5 al 7, podemos ver el comportamiento de la sal de la tierra. Ahí, en el Sermón del Monte. En las bienaventuranzas podemos ver un cuadro, digamos, ¿no?, de la verdadera felicidad. Porque ahí Cristo nos enseña cómo debemos ser. Entonces, para ser sal, podemos darnos cuenta fácilmente, ¿no?, leyendo las bienaventuranzas y siguiendo el contexto de todo el capítulo, podemos ver que primero debemos ser como ya nos ha dicho Jesús en las bienaventuranzas. No podemos ser sal de la tierra sin ser como Cristo. Él nos ha dicho que debemos ser así, ¿no?, como las bienaventuranzas, el cristiano. Ahí se está dirigiendo a los discípulos. Por ejemplo, en Mateo, capítulo 5, versos 5 y 6, dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El cristiano, mis hermanos, se caracteriza por su humildad y por el hambre y sed de justicia. ¿Verdad que sí? Lo siguiente, a eso habla de bienaventurados aquellos que son misericordiosos, bienaventurados aquellos que son limpios de corazón, bienaventurados aquellos que procuran la paz, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo nosotros guardamos rencor, no estamos actuando como sal. Si, por ejemplo, nosotros estamos moviendo chisme, pues no estamos actuando como sal, no estamos procurando la paz, estamos creando conflicto dentro de la familia de Cristo.
no estamos siendo como sal. Estamos haciendo igual que hace el mundo, ¿no? El mundo se mueve por los chismes, por el chismorreo. Y nosotros si hacemos eso, estamos haciendo lo mismo. Si no estás buscando obedecer a Dios, mi hermano, no estás ejerciendo como sal. Entonces podemos concluir, ¿no?, que la primera forma de ver que somos sal y ejercemos como sal de la tierra es yendo a las bienaventuranzas y examinarnos a nosotros mismos. Esa es la primera manera que podemos ver, de ver que somos sal y que estamos ejerciendo como sal. Y esos son solamente unos ejemplos. Son solamente ejemplos. Ahora, después de decir a sus discípulos que son sal de la tierra y que son luz, la luz del mundo, entonces comienza a hablarles acerca de cómo deben ser con respecto a su relación con el mundo. Seguidamente de decirles que son sal de la tierra y luz del mundo, empieza a decirles cómo tienen que ser en su relación con la sociedad, con el mundo, con los mundanos, fuera de la iglesia, fuera de la familia de Cristo. Y vemos cómo los exhorta, ¿no? Por ejemplo, a no ser como los escribas y los fariseos. No vamos a leerlo, ¿no? Los capítulos, son muchos capítulos, pero vemos cómo los exhortan a ser, por ejemplo, diferentes, ¿no? No ser iguales que los escribas y los fariseos, no ser hipócritas. Vemos cómo Cristo enseña a sus discípulos ahí sobre el odio, sobre el adulterio, sobre el juramento falso, sobre la venganza, sobre el afanarse, sobre la oración, sobre el ayuno. Nos da esa oración modelo, ¿no? O sea, nos enseña cómo debemos ser con respecto al mundo. Sobre el amor verdadero. En Mateo 5, el verso 43 al 48 dice: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su luz sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Nos está enseñando cómo debemos ser con respecto al mundo. Hermanos, en la iglesia todos somos buenos, todos somos mansos y todos somos piadosos. Pero ¿cómo eres con aquel que te está ultrajando? ¿Cómo eres con aquel que te humilla? ¿Cómo eres con aquel que te insulta? O con ese compañero, ¿no?, de trabajo quizás que te trata mal. ¿Cómo eres? ¿Cómo le respondes? ¿Cómo eres en el mundo, mi hermano? ¿Eres como él? ¿O está marcando la diferencia? Aunque el mundo se esté pudriendo, tú, por el contrario, estás firme en la roca. Mateo 7, en ese mismo sermón del monte, ya finalizando, verso 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato, que edificó su casa sobre arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Eres hombre prudente o eres hombre insensato, mi hermano? Hermanos, somos sal, y ser sal es vivir para las enseñanzas de Jesucristo. Y solamente actuamos como sal cuando ponemos por obra lo que Cristo nos dice que debemos ser. Es la única forma.
Vivimos para las enseñanzas de Cristo, de nuestro Señor, de nuestro Salvador, de Dios. Hermanos, he visto gente en la iglesia decir que son cristianos porque un día hicieron esa oración de fe, se entregaron a Cristo, aceptaron a Cristo en su corazón y llevan 15 años, 20 años, 30 años congregándose, predicando en un coro de alabanza, gritando gloria a Dios como el que más, aplaudiendo al Señor, incluso citando no versículos, capítulos enteros de la Biblia, mejor que esta gente que recita las alineaciones de fútbol. Algo increíble, ¿no? Pero luego tú ves su vida, luego miras su vida, miras su carácter, miras lo que abunda dentro de su corazón y lo que sale y dices, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano, mi hermano, mi amigo. Tú no eres cristiano. Tú no has nacido de nuevo, tú no has sido regenerado. El Espíritu Santo no mora en ti. Nunca lo ha sido. Y si Dios viniera en ese mismo momento, en ese instante, y hablara contigo, te diría, llevas 30 años sin tener comunión conmigo. Llevas 30 años en la que ni un solo segundo has estado conmigo. Porque no eres mi hijo. Porque el Espíritu Santo no está en ti. Amigo, necesitas arrepentirte. Necesitas clamar a Dios para que te salve. Mateo 7, 22-23 dice. Mateo 7, 22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, y entonces les declararé, nunca hicimos, que se me ha montado, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Ese versículo no lo conocemos todos. Y la iglesia está llena de esa gente, lamentablemente. Es lo que yo creo que sobreabunda. Esa gente que no muestra el carácter de Cristo. Si tú has sido sellado por el Espíritu Santo, tu vida se ve transformada, tu vida se ve cambiada. Tú marcas la diferencia aquí, ahí fuera, en el mundo, en donde estés, donde sea, marcas la diferencia. La gente se va a dar cuenta de que tú eres diferente a ellos. Hermanos, de nada vale ser de los que escuchan y que no hacen. De nada. Debemos escuchar y practicar. De nada sirve enseñar si antes no lo hemos aplicado en nuestra propia vida. ¿Cuántos predicadores, cuánta gente, hombres de Dios, están predicando la palabra y mira su vida y no la están practicando? ¿Cuántos hay? De nada sirve ser un hipócrita delante de los hombres, delante de los mismos hermanos de la iglesia. Mateo 6, verso 1 y verso 2 dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el verso 5 del mismo capítulo 6 dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Cómo eres cuando sales de estas cuatro paredes, mi hermano? ¿Cómo eres cuando sales de estas cuatro paredes? ¿Cómo eres cuando llegas a tu casa? Cuando entras en tu casa, ¿cómo eres? ¿Cómo eres con tu esposa? ¿Cómo eres con tu marido? ¿Cómo eres con tu hijo? En tu hogar, en tu trabajo. ¿Cómo eres en tu trabajo, mi hermano? Ahí es donde se ve el verdadero carácter de un cristiano verdadero. Ahí. No en la iglesia, no en el púlpito. En tu casa, en tu hogar, con tu familia, en tu trabajo, fuera. Hazte la pregunta, ¿tu familia ve a Cristo en ti? ¿Tu familia ve a Cristo en ti? Cuando estás en el trabajo y te juntas con tus compañeros del mundo, tus compañeros mundanos, que no creen, que están podridos, ¿eres diferente tú? O por el contrario, participas de sus intereses y te metes en su rollo, ¿no? Y en sus conversaciones.
Y eres uno más de ellos, no hay diferencia, eres uno más de ellos por miedo al rechazo, al que dirán, o a que te aparten. O preservas, o marcas la diferencia. ¿Eres sal de la tierra? ¿O te da miedo el que dirán los demás? ¿O te avergüenzas? Quizás te avergüenzas de lo que Cristo nos está enseñando, de lo que Cristo nos está diciendo, de lo que Cristo nos está diciendo que le mostremos al mundo. Esa preservación, que somos sal de la tierra. Hermanos, ser sal y actuar como tal es ser como Cristo y actuar como Cristo. Ser sal es imitar a Cristo, es imitar a Jesucristo. Alguien que está en la iglesia y canta alabanzas, por ejemplo, y al salir, ¿no?, se va a una sala de estas de baile mundano y va vestida igual que los mundanos. Me refiero vestido, a ver, yo no soy tan cerrado con la vestimenta, me refiero, bueno, todos sabemos a lo que me refiero, ¿no? Con ropa inapropiada. Y se pone a cantar canciones con letras inapropiadas. Esa persona no puede decir que es hija de Dios. No puede. Alguien que está en la iglesia cada domingo, domingo tras domingo, y que está el primero para limpiar, para lo que sea, pero el resto de la semana anda mezclado con el mundo, anda participando en la misma mesa, haciendo lo mismo que el mundo, disfrutando de la depravación que hay en el mundo. ¿Qué es el problema? El disfrutar de todo eso. Y que pasa desapercibido totalmente en medio de ellos, no puede, no marca la diferencia. Ese no puede decir que es hijo de Dios, no puede porque no lo es. Lo dirá, pero no lo es. No podemos vivir como el mundo, no podemos pensar como el mundo, no podemos actuar como el mundo. No podemos. Y estar diciendo que somos hijos de Dios. O más bien, y pensar que somos hijos de Dios. Porque quizás no lo sabes. Es que quizás tú no lo sabes. Y tienes que clamar a Dios por tu salvación, que es lo más importante que tienes si no eres hijo de Dios. Es lo más importante que tienes que hacer. Clamar, arrepentirte y no levantar, echar sangre. Clamando al Señor porque el Señor te salve, tenga misericordia de ti, si Él quiere. No podemos. Esas personas no son sal. Y la iglesia está llena. Ese mensaje de Jesús, el mensaje que Jesús nos está dando aquí, en el Sermón del Monte, aquí en el capítulo 5, del 5 al 7, ese mensaje no iba dirigido a esas personas. Jesús está dirigiéndose a sus discípulos, hermanos, a los hijos de Dios, a la sal de la tierra, a la luz del mundo, y no a esa clase de personas mundanas, porque son mundanos, porque si están sentados en la mesa del mundo, están disfrutando de la mesa del mundo, están participando de la mesa del mundo, de las cosas que Dios aborrece, no son hijos de Dios. Y este mensaje no es para ellos. Este mensaje es para los hijos de Dios, no para los hijos del diablo. ¿Cuánto pensamos, cuánto piensas en Cristo a lo largo de la semana después de salir un domingo de la iglesia? ¿Cuánto? ¿O eres de esos que terminan, ¿no?, un domingo, terminan el día del Señor y ya han cumplido el cupo hasta el próximo domingo? ¿Cómo está tu vida de oración? Porque ahí tú mismo te puedes examinar a ti mismo y ahí tienes la evidencia de si estás bien con Dios. Y ya sabes lo que tienes que hacer. Si te examinas y tu vida no está así. Si vas de domingo en domingo. Y el resto de semana, bueno, de vez en cuando, me acuerdo. Si hay que limpiar la iglesia, vengo, limpio. Pero tu intimidad, tu relación con el Señor, ¿cómo está? ¿Cómo está? Estos solamente han sido, ¿no?, algunos ejemplos, ¿no?, que hay muchísimos más en este Sermón del Monte. Hay muchísimos más ejemplos donde podemos nosotros estudiar y donde podemos nosotros examinarnos a nosotros mismos para saber si realmente estamos actuando como sal, que somos, porque somos sal. O quizás algunos podrán preguntarse, si yo no actúo así, como la sal de la tierra o como la luz del mundo, ¿habré sido salvado?
Porque muchos se lo podrán preguntar. Si no me identifico con el Sermón del Monte, donde Jesucristo, donde Cristo, el Hijo de Dios, se dirige explícitamente a sus discípulos para enseñarles cómo deben actuar, siendo sal de la tierra y siendo luz del mundo, ¿habré nacido yo de nuevo? ¿Seré yo un verdadero creyente? Termino con 1 Corintios, el capítulo 10, el versículo 31, dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Realmente buscamos nosotros hacerlo todo. No está diciendo esto sí y esto no. Está diciendo todo. Hacemos todo para la gloria de Dios. Oremos, hermanos. Oremos para que nuestra vida sea un testimonio efectivo ante las personas que nos rodean, ante el mundo. Sean cristianas o no sean cristianas, nuestros familiares inconversos, nuestros propios hijos. Oremos para ser ese testimonio efectivo, para ser esa sal de la tierra y que sepamos actuar como tal. Padre,